que tenemos al señor que viene con esa gorrita de Fidel Castro, el señor Lea Ross. Vamos a consultar a una personalidad mundial sobre el hombre de izquierda, cómo ve él a Cuba. Pusilánime. No es ese. ¿Y qué opina de la pena de muerte en Cuba y de la silla eléctrica en Estados Unidos? Joaquín Sabina en los estudios de Audiovisión hace muchos años con Marcela Palermo y Beto Beltrán. Aguijones de la historia. Joaquín Sabina habla en Córdoba en un documento histórico y exclusivo. Joaquín, ¿vos te definís como un hombre de izquierda? Sí. Esto es... Ya sé que las palabras empiezan a no tener sentido y la palabra izquierda que no define nada, pero sigue definiendo pues a la gente de abajo, a la gente esa que hablábamos antes, que las inundaciones siempre les tocan a ellos. No se sabe cómo los de los barrios altos nunca se inundan sus casas, pero así es. Entonces yo creo que uno tiene que saber dónde está, de dónde viene y con quién está, y bueno, mientras no haya una palabra mejor, seguiremos definiéndonos como de izquierda, que está pasadísimo de moda, pero así es. Si hoy tuvieras que optar, ¿lo harías por Cuba o por el resto de los países? Esa es una opción muy difícil, porque yo no creo que haya un enfrentamiento entre el resto de los países y Cuba. Lo que sí creo es que hay un bloqueo contra Cuba que me parece que ya es hora de que cese, ya no hay peligro comunista, ya se ha caído el muro de Berlín. Deberían dejar a los cubanos decidir su propio destino sin matarlos de hambre, lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con la pena de muerte que existe en Cuba, que no estoy de acuerdo, ni con la persecución de homosexuales que existe en Cuba, que no estoy de acuerdo, ni con 1.000.000 de cosas más que existen en Cuba con las que no estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con la silla eléctrica en Estados Unidos y con millones de cosas que pasan en Estados Unidos. Yo creo que a los cubanos deberían dejarlos decidir su propio destino ellos solos, sin ahogarlos de hambre y de miseria. ¿Cuánto pasó? ¿40 años? Por lo menos, jovencito. Sí, más o menos, el programa era Muy Buenas Tardes. Muy buenas tardes. Que salía Beltrán y Palermo. Todos los días, de lunes a viernes, por Canal 10. Beltrán, ¿Qué Palermo, época la de Canal 10, eh? ¿Qué época la de Canal 10? Donde este nivel de invitados estaban todas las tardes. ¿Cómo ha cambiado la televisión, no? Pero bueno, ¿qué opinas, Lea, de...? Yo creo que hay una cuestión que se enlaza quizás en las discusiones sobre Venezuela, que tiene que ver un poco sobre cómo podés crear un proyecto socialista en un mundo que te toca, digamos. Se suponía, cuando uno contemplaba, me acuerdo, Horowitz, un pensador que está teniendo mucha repercusión mediática, hizo un análisis muy interesante que planteaba que, mira, al comienzo del siglo XXI vos tenías a un Hugo Chávez que planteaba la necesidad de pensarlo no solo en lo que te pasa en tu país, sino a nivel regional, digamos. Puede ser una proclama de socialismo siglo XXI, etcétera. Pero bueno, los hechos que implicaba. Y bueno, discutir, por ejemplo, desde lo básico, como puede ser una moneda en común, algo que pueda fluir las relaciones entre países que están siendo explotados. Posiblemente una variable a tener en cuenta de lo que pasa en Venezuela y de alguna manera también en Cuba es qué rol está teniendo en el mundo hoy en día. Esa es la pata quizás internacionalista que probablemente se está pagando hoy, en un mundo que va cambiando también. Hoy la realidad cubana le sirve al capitalismo y lo está explotando tremendamente. Incluso en nuestro país, en cualquier conversación en Argentina, cuando se habla de Cuba, siempre hay alguien que te dice, ¿qué preferís? ¿Vivir en Miami o en Cuba? En Cuba, toda la vida. Eso es consecuencia, Jorge, eso es consecuencia, Jorge, de un sistemático lavado de cabeza al que somete el sistema. Yo te escuché, y hay pena de muerte, yo te escuché, déjame hablar. El sistema produce un permanente lavado de cabeza. Esta campaña de Milei que dice zurdo de mierda, la libertad carajo, tiene que ver con eso, con meterle a la gente. Yo conozco los defectos de Cuba y las cosas que padece, pero no tengo ninguna duda que esa campaña internacional está dedicada a que la gente no piense. Entonces, hace lo que vos decís. ¿Qué querés? ¿Cuba? ¿Venezuela? Por ahí va la cosa, Jorge. Para mí, ¿no? Te escucho.
Sí, yo también soy crítico de Estados Unidos. Yo no viviría ni en pedo en Estados Unidos. No soporto la discriminación, no soporto, en fin, el estilo de vida norteamericano, no soporto la suficiencia, no soporto... La pobreza escondida que tienen. La pobreza escondida que tienen, en fin, infinidad de cosas. No soporto ni siquiera Harvard. Ayer tuvimos un invitado que nos dijo que Harvard era el gran lavadero de cerebro que están usando los norteamericanos para invadir países capacitando gente, cuando en realidad Harvard era una escuela de pastores, para pastores. Entonces en Estados Unidos es una gran mentira, pero también en Cuba hay persecución política. No ha habido libertades y ha habido pena de muerte. ¿Ok? No, ok, no. El ok no. No, ok, no. No. El dilema de... Que hay persecución política, claro. Igual que en China. Igual que en Estados Unidos. Igual que en Estados Unidos. Ahora, con una modalidad distinta y con un sistema. Entonces, si vos me preguntás, ¿vos preferís vivir en Miami o en Cuba? Pero lejos Cuba. Porque conozco cómo se educa en Cuba, porque conozco cómo se cuida la salud en Cuba, porque conozco cómo se produce en Cuba y porque todos sabemos que desde 1960 hay un bloqueo salvaje sobre la isla y así todos sobreviven. ¿Y por qué todos se van a vivir a Miami? No, todos no, los que se quieren ir de Estados Unidos. Muy pocos argentinos que se van a vivir a Cuba. Y sí conozco... Esta mañana chateaba con un amigo. A ver, ¿y cuál es el objetivo de esa gente que se va a Alemania, como te cuenta La Nación? Puso Australia. Una tienda de empanadas regionales y es millonario en Sydney. Sí, si querés ir a ganar guita, anda al capitalismo. Claro, si el objetivo de tu vida es hacer plata, dale. El objetivo de mi vida nunca fue hacer plata, nunca fue hacerme millonario, fue vivir un mundo mejor. ¿Vos me escuchaste decir eso? No. Pero tampoco quiero vivir en la pobreza, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en Córdoba. Y yo ya estoy muy cerca de caer en la pobreza. ¿Está claro? Estamos todos bajando un escalón con los números que dio Pinocho cuando abrimos. Claro. 945 para no ser pobre, 945.000, 407.000 para no ser indigente. Oficialmente a la categoría. Y hablando de Cuba, mi sueldito. Que estamos hablando, cuando hablamos de Cuba hablamos de nuestro querido Che Guevara. ¿Ok? Vos, Lea, ¿morirías por un ideal político? No contesté. Que lo conteste Joaquín Sabina y después lo charlamos. Aguijones de la historia. Joaquín Sabina habla en Córdoba en un documento histórico y exclusivo. ¿Morirías, Joaquín, por un ideal político específicamente? Absolutamente no. Creo que la vida es más importante que ninguna otra cosa, incluidos los ideales políticos. Sí. Es algo que pasó de moda, mucha gente lo hizo, ¿no? No creo para nada, sí, mucha gente lo hizo. No creo, aquí en este país se sacrificó una generación entera. No creo para nada en el heroísmo, no creo para nada que haya que sacrificar, como se hizo en muchos socialismos reales, incluido Cuba, una generación para que los hijos y los nietos sean felices. Yo creo que la única posibilidad de felicidad que tiene uno es su propia vida. Y creo en la vida contra la muerte en todos los casos. ¿Por qué cosas entonces darías tu vida? Creo que por nada, desde luego puesto en la situación, pues imagino que por mi hija la daría, pero puesto en la situación, pero no teóricamente. Es decir, en la práctica imagino que haría lo que hace todo el mundo en esos casos. Y si hay alguien que me dispara y yo tengo que disparar, pues imagino que lo haría, ¿no? Pero teóricamente creo que no hay que dar la vida por nada, sino por la propia vida. Creo que la vida es el valor único y supremo. Yo estoy un poco en desacuerdo con el proceso que está llevando mi país de europeización, que al fin y al cabo europeización es norteamericanización. Yo creo que estamos perdiendo una cantidad de valores que había maravillosos. Es decir, cuando yo tenía 20 años, los afiches que teníamos en la habitación supongo que eran de John Lennon y de Che Guevara, por poner dos ejemplos. Ahora deben ser de un banquero que se llama Mario Conde, ¿no? En mi país. Sí, y sin embargo yo no creo que haya más calidad de la vida. O sea, hay muchísima más contaminación, más desesperación, hay serias bolsas de miseria y de desesperación urbana. La riqueza hiere mucho más que antes porque es un escaparate absoluto. España es un país de nuevos ricos, se ha hecho toda una nueva clase de nuevos ricos que hacen una absoluta ostentación de un dinero que no han ganado
produciendo puestos de trabajo o invirtiendo en industrias o en fábricas, sino especulando en bolsa o especulando con el suelo. Ha habido unos años tremendos de hacer verdaderas fortunas especulando, que es no creando riqueza de ninguna clase, ¿no? Y bueno, por otra parte, el Partido Socialista, que generó las mayores esperanzas que jamás se habían generado en la historia española y que ha tenido 10 años de mayoría absoluta, cosa que no ha pasado en ningún otro país de Europa, ha incumplido sistemáticamente su programa electoral. Sistemáticamente ha hecho una política thatcherista cuando había prometido una política socialdemócrata. Ni siquiera eso ha hecho. ¿Quedan franquistas en España? Escondidos, pero sí quedan. Sí, los franquistas y todos los fascistas del mundo tienen una especial habilidad para maquillarse. De eso aquí sabéis bastante, para maquillarse en lo que haga falta con tal de seguir ocupando puestos. En España nunca se hizo depuración, nunca se hicieron juicios, el ejército sigue siendo el mismo, la policía sigue siendo la misma. Yo prefiero convivir a pasar por una etapa sangrienta de venganzas y de odios y de rencores, pero creo que hay que anularlos, es muy peligroso. En toda Europa está renaciendo el fascismo y el racismo. Por ejemplo, en España toda la vida habíamos dicho que no éramos racistas, y ahora que está empezando a haber contingentes serios de emigrantes latinoamericanos y árabes, está descubriendo la clase media española que es bastante más racista de lo que creía.